Lo que acaba de ocurrir en directo ha dejado en shock a toda España. Vicente Vallés, con su habitual tono implacable, ha desmantelado la imagen de Fernando Grande Marlaska en una entrevista que pasará a la historia como uno de los momentos más demoledores para el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que parecía ser una conversación más sobre política y gestión, se convirtió en un interrogatorio despiadado en el que el ministro del Interior quedó completamente acorralado. Sin palabras, sin respuestas coherentes, sin salida. Durante semanas, los rumores sobre la gestión de Marlaska habían estado circulando en los medios y en los círculos políticos. Su forma de manejar la seguridad del país, las decisiones polémicas que ha tomado y, sobre todo, su falta de transparencia, habían generado una enorme desconfianza. Pero lo que reveló Vallés en pleno directo no solo confirmó esas sospechas, sino que expuso documentos, datos y pruebas que mostraban una gestión opaca, errática y, lo más grave, manipulada intencionadamente para evitar que la verdad llegara a la ciudadanía. La pregunta que todos se hacen es ¿qué documentos sacó Vallés en pleno directo? No fueron simples informes administrativos ni acusaciones sin fundamento. Fueron pruebas contundentes que demostraban cómo el Ministerio del Interior ha ocultado información clave sobre decisiones que han afectado directamente la seguridad del país. Se trataba de documentos que mostraban cambios sospechosos en ciertos protocolos, informes internos que no coincidían con las declaraciones oficiales y, lo más grave, pruebas que indicaban que Marlaska había dado órdenes contradictorias, poniendo en duda su capacidad para liderar uno de los ministerios más sensibles del país. La tensión en el plató era evidente. Vallés no se anduvo con rodeos. Con su estilo característico, fue desmontando una a una las excusas que Marlaska había utilizado en otras entrevistas para justificar su gestión. Pero esta vez no tenía un margen de maniobra. No podía recurrir a las mismas respuestas vagas, porque en la mesa estaban los documentos que lo contradecían. Y cuando un periodista con la credibilidad de Vicente Vallés te enfrenta con datos en la mano, no hay estrategia de comunicación que pueda salvarte. Marlaska, quien en otras ocasiones ha sabido capear el temporal con discursos ambiguos y frases calculadas, esta vez no pudo esconder su nerviosismo. Su lenguaje corporal lo delataba, movía las manos inquieto, miraba a los lados en busca de una salida, se aclaraba la garganta antes de responder con frases vacías que no convencían a nadie. Vallés, por su parte, mantenía la calma, esperando respuestas claras que nunca llegaron. ¿Por qué Marlaska quedó en completo ridículo? La clave estuvo en la falta de reacción y la incapacidad para defenderse con argumentos sólidos. En otras entrevistas, cuando ha sido cuestionado, ha conseguido salir del paso repitiendo los mismos discursos institucionales. Pero en este caso, las pruebas eran demasiado evidentes. Cuando Vallés le preguntó directamente sobre ciertas decisiones que habían puesto en jaque la seguridad nacional, Marlaska intentó desviar el tema con respuestas genéricas. Pero Vallés no lo dejó escapar. Cada vez que el ministro intentaba cambiar de tema, Vallés lo interrumpía con otra pregunta más directa. Señor Marlaska, aquí están los documentos. Usted ha dicho que no tenía conocimiento de esto, pero los informes internos dicen lo contrario. ¿Nos mintió? La pregunta quedó flotando en el aire. Un silencio incómodo se apoderó del plató. El ministro parpadeó, tragó saliva, pero no respondió. Intentó retomar el hilo, pero la voz le temblaba. Intentó desviar la conversación, pero Vallés no le permitió la evasión. Y fue en ese instante, cuando el silencio se volvió insostenible, que quedó claro que el ministro había sido acorralado. Las cámaras captaron el momento exacto en el que Marlaska se quedó sin argumentos, sin palabras y sin más excusas. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Fragmentos de la entrevista empezaron a circular en Twitter, Facebook y YouTube. Los titulares de los principales medios reflejaban lo que todo el país acababa de presenciar, el hundimiento en directo de un ministro que no pudo defenderse de la verdad. Los hashtags pidiendo su dimisión no tardaron en ser tendencia. Los ciudadanos exigían explicaciones, pero lo único que recibieron fue el incómodo silencio de un gobierno que no sabía cómo reaccionar. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estamos ante el final político del ministro? Porque si algo está claro es que cuando un miembro del gobierno pierde la capacidad de defenderse en público, cuando su propia gestión es cuestionada con pruebas irrefutables y no puede articular una respuesta clara, su futuro en el cargo se vuelve insostenible. Las primeras señales desde Moncloa no fueron alentadoras para Marlaska.
Mientras la polémica crecía en los medios y en la opinión pública, el PSOE optó por el silencio absoluto. No hubo declaraciones inmediatas en su defensa, no hubo intentos de suavizar la crisis. El gobierno parecía estar midiendo el impacto del escándalo antes de decidir su próximo movimiento. Y ese silencio, más que proteger a Marlaska, lo hundía aún más. Porque cuando un escándalo es tan grande que ni siquiera tu propio partido se apresura a defenderte, la caída es solo cuestión de tiempo. Ahora la pregunta es ¿cómo responderá el gobierno a esta crisis? ¿Sacrificará a Marlaska para salvar la imagen del Ejecutivo? ¿Intentarán sostenerlo, aunque eso suponga un desgaste aún mayor? El destino del ministro del Interior pende de un hilo. Lo que ha ocurrido en esta entrevista no es un simple momento de tensión televisiva. Es el reflejo de una gestión que ha perdido toda credibilidad. Y lo peor para Marlaska es que esto no ha terminado aquí. En los próximos días, más periodistas, más medios y más analistas se sumarán al escrutinio público. Las preguntas incómodas seguirán llegando, y el gobierno tendrá que tomar una decisión: asumir que Marlaska es insostenible o aferrarse a un ministro que ya ha quedado en evidencia ante toda España. La presión solo irá en aumento. Porque en política, cuando la percepción de incompetencia se instala en la opinión pública, es prácticamente imposible revertirla. Y Marlaska, después de este escándalo, ha perdido el control de su propia narrativa. El reloj ha empezado a correr en su contra. La pregunta ya no es si Marlaska puede sobrevivir a este escándalo. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más podrá resistir antes de que Moncloa lo obligue a dar un paso al costado. La entrevista transcurría con la frialdad habitual de Marlaska, quien intentaba justificar su gestión con las mismas frases vacías de siempre. Una retórica ensayada, sin matices, diseñada para evadir responsabilidades sin ofrecer explicaciones reales. Pero esta vez, la estrategia no le funcionó. Vicente Vallés no se lo permitió. Desde el primer minuto, el periodista dejó claro que no iba a aceptar respuestas genéricas, que no iba a dejar que el ministro se escudara en tecnicismos para esquivar la verdad. Lo que empezó como una conversación aparentemente controlada por Marlaska, terminó convirtiéndose en una de las entrevistas más humillantes de su carrera política. Las claves del escándalo eran ineludibles. Las pruebas sobre irregularidades en decisiones ministeriales clave estaban sobre la mesa, documentos que demostraban falta de transparencia en informes oficiales que afectaban directamente la seguridad del país. Lo que hasta ahora habían sido solo sospechas, se convertía en hechos irrefutables que no podían ser negados sin quedar en evidencia. Y, por si fuera poco, las filtraciones confirmaban que Marlaska sabía mucho más de lo que había admitido. El discurso oficial que había mantenido durante meses se desmoronaba en cuestión de segundos. El ambiente en el plató se tensó cuando Vallés, con su característico tono implacable pero sereno, lanzó la pregunta que lo cambió todo. Señor Marlaska, usted ha dicho que no tenía conocimiento de estos hechos, pero aquí tengo documentos oficiales que demuestran lo contrario. ¿Nos mintió a todos? La pregunta cayó como un mazazo en la entrevista. Marlaska, que hasta ese momento había mantenido una pose controlada, no pudo ocultar su incomodidad. Su rostro reflejaba nerviosismo. Miró a los papeles que tenía frente a él, buscó con la mirada una salida, pero no la encontró. Por primera vez en mucho tiempo, el ministro del Interior se quedó sin palabras. Intentó reaccionar con evasivas, recurriendo a la misma estrategia de siempre. Estos documentos deben ser analizados en su debido contexto, balbuceó, pero Vallés no dejó que se escabullera. ¿Fuera de contexto? Aquí están los documentos. Explíqueselo a los españoles. ¿Sí o no? ¿Sabía de esto o no? La presión era insoportable. Marlaska titubeó, miró a su alrededor buscando apoyo, pero en el plató solo había silencio. Los segundos pasaban y el ministro no tenía cómo salir del desastre. La tensión crecía. Los murmullos entre los presentes aumentaban. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Un ministro del Interior, completamente acorralado, sin respuestas, sin una defensa clara. La escena quedó registrada en cientos de vídeos que ya circulan por todas las plataformas digitales. El gesto nervioso de Marlaska, el temblor en su voz, las pausas interminables mientras intentaba buscar una excusa creíble. La imagen de un ministro incapaz de defenderse de sus propias decisiones. Pero lo peor estaba por venir.
porque lo que Vallés reveló después fue la estocada final para el ministro del Interior. Con el temple de quien sabe que tiene la verdad de su lado, el periodista expuso lo que hasta ahora se había intentado ocultar. No se trataba solo de errores administrativos ni de fallos de gestión. Lo que tenía en sus manos era la prueba de que Marlaska había tomado decisiones que ponían en peligro la seguridad nacional y, lo más grave, que había mentido al respecto. Y esa es una línea que ningún político puede cruzar sin consecuencias. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. La humillación en directo de Marlaska se convirtió en tendencia. Miles de usuarios compartían fragmentos de la entrevista, comentaban la incapacidad del ministro para responder a preguntas directas. La indignación crecía, y con ella, la presión sobre el gobierno. Porque este escándalo no solo afectaba a Marlaska. Pedro Sánchez también quedaba en la mira. ¿Qué sabía el presidente de todo esto? ¿Cuánto tiempo llevaba encubriendo los errores de su ministro del Interior? ¿Seguiría respaldándolo o lo sacrificaría para salvar su propia imagen? La falta de respaldo fue evidente. Desde Moncloa, el silencio fue absoluto. Nadie salió en defensa de Marlaska en las primeras horas tras la entrevista, y eso, en política, es una señal clara de que el daño ya está hecho. El PSOE no tardaría en evaluar el impacto de la crisis, medir el nivel de desgaste y decidir si el ministro debía seguir o si sería el próximo en caer. Porque si algo está claro es que, cuando un miembro del gobierno se convierte en un lastre, la maquinaria política no tarda en deshacerse de él. El desenlace de esta crisis parece inevitable. Marlaska ha quedado completamente expuesto y su credibilidad ha desaparecido. Su liderazgo dentro del Ministerio del Interior está en entredicho y la presión mediática no hará más que aumentar. Las preguntas incómodas seguirán llegando, los periodistas seguirán exigiendo respuestas y los ciudadanos, cada vez más indignados, seguirán pidiendo su dimisión. La gran pregunta ahora es cuánto tiempo más podrá resistir antes de que Moncloa lo obligue a dar un paso al costado. Porque si algo ha quedado claro con esta entrevista es que Marlaska ya no tiene escapatoria. Su mayor escándalo ha salido a la luz, y la opinión pública no lo olvidará fácilmente. El momento que definió la entrevista y que ya ha quedado grabado en la historia del periodismo español ocurrió cuando Marlaska intentó contraatacar, pero se enredó en su propia versión. Fue el instante en el que su estrategia de evasión se desmoronó por completo. Su tono de voz, antes calmado y calculado, comenzó a quebrarse mientras intentaba desmontar las pruebas con un argumento que, en segundos, se convirtió en su propia tumba política. Esto es una manipulación de la realidad, los datos que usted presenta están fuera de contexto, dijo, como si con esa frase pudiera desacreditar los documentos que Vallés tenía en la mesa. Pero el periodista no lo dejó terminar. ¿Fuera de contexto? Aquí están los documentos. Explíqueselo a los españoles. ¿Sí o no? ¿Es falso este informe? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Marlaska, que siempre ha intentado venderse como un hombre sereno y seguro, parecía ahora completamente desarmado. No tenía cómo rebatir los hechos, y la audiencia lo notó. Durante unos segundos interminables, la imagen del ministro mirando los papeles, con la boca entreabierta, sin encontrar las palabras correctas, se convirtió en la prueba más contundente de que estaba atrapado en su propia mentira. El silencio en el plató fue absoluto. Marlaska miraba a su alrededor, pero no había escapatoria. Sus respuestas se volvieron torpes, sin dirección, intentando encontrar una vía de escape que simplemente no existía. Intentó desviar la conversación, pero Vallés no le permitió alejarse del tema central. Los ciudadanos quieren respuestas, señor Marlaska. No palabras vacías. ¿Va a responder o no? La pregunta quedó suspendida en el aire. En ese instante, quedó claro que el ministro no tenía cómo justificarse. Las reacciones fueron inmediatas. Dentro del PSOE, el silencio fue absoluto. Ni un solo alto cargo salió en defensa de Marlaska. Una ausencia de apoyo que dejó en evidencia lo que ya se rumoreaba. Dentro del gobierno, el ministro del Interior ya no era una figura intocable. La prensa internacional tampoco tardó en recoger el bochorno en directo. Titulares que hablaban de la incapacidad de Marlaska para responder a preguntas básicas, de su nerviosismo en televisión, de la imagen de debilidad que transmitió en una de las entrevistas más demoledoras de su carrera. Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron.
Miles de usuarios compartieron fragmentos del momento en el que el ministro se quedó sin palabras, incapaz de defenderse de las pruebas que Vallès había puesto sobre la mesa. Los comentarios se multiplicaban y la indignación se hacía cada vez más evidente. Si no puede responder a preguntas básicas, ¿cómo pretende dirigir el Ministerio del Interior?, escribía un usuario. El gobierno en su máxima expresión: mentiras, evasivas y cuando los pillan, silencio, decía otro. Marlaska intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. Su lenguaje corporal hablaba por él, el parpadeo constante, el movimiento nervioso de sus manos, la mirada esquiva. Todo indicaba lo mismo: sabía que lo habían pillado y no tenía escapatoria. A partir de ese momento, cada respuesta suya solo empeoró la situación. Las frases se volvían cada vez más inconexas, las justificaciones sonaban forzadas y la falta de un discurso coherente solo aumentaba la sensación de que estaba completamente superado por la situación. El daño estaba hecho. La credibilidad de Marlaska, que ya venía tambaleándose, había terminado de desplomarse en directo. Este es el momento en el que su carrera política empieza a derrumbarse, porque si algo está claro, es que cuando un ministro es incapaz de defenderse en directo, su destino ya está escrito. No importa lo que diga después, no importa qué estrategia intente utilizar para justificar su actuación. Las imágenes de su nerviosismo, su silencio y su incapacidad para responder ya están grabadas en la memoria colectiva. La gran pregunta ahora no es si Marlaska podrá recuperarse de esto, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse en el cargo antes de que Moncloa decida que ya no es útil para el gobierno. Porque si hay algo que la política ha demostrado una y otra vez es que, cuando alguien se convierte en un lastre, tarde o temprano es sacrificado. ¿Será este el fin de Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior? Las horas posteriores a la entrevista marcarán su destino, pero una cosa es segura: su credibilidad ha quedado destruida, y en política, cuando pierdes la confianza de la gente, ya no hay vuelta atrás. Lo que ha ocurrido en esta entrevista no es un episodio aislado. Es el reflejo de un gobierno que se tambalea, de una gestión que ha perdido toda credibilidad. No es solo que Marlaska haya quedado expuesto como un ministro incapaz de asumir responsabilidades, es que lo ha hecho en directo, ante toda España, sin margen de maniobra y sin una estrategia para salir del desastre. Y eso, en política, es una sentencia de muerte. Porque cuando un ministro se convierte en un problema más grande que su utilidad dentro del gobierno, lo único que queda por definir es cuánto tiempo le permitirán seguir en el cargo antes de ser sacrificado. Los próximos días serán clave. La pregunta que ahora recorre los pasillos del PSOE es si vale la pena sostener a Marlaska o si, por el contrario, ha llegado el momento de soltar lastre para evitar que el escándalo salpique aún más a Pedro Sánchez. Si el PSOE decide protegerlo, arriesga a hundirse con él. La oposición ya ha encontrado en este escándalo un arma perfecta para desgastar al gobierno, y cada día que pase sin una respuesta clara no hará más que aumentar la presión sobre Moncloa. Pero si deciden apartarlo, será una admisión de que Vicente Vallès tenía razón, de que lo que se expuso en la entrevista no es una exageración ni una manipulación mediática, sino una realidad innegable. Y eso, en términos políticos, también es un golpe durísimo para el gobierno de Sánchez. Las consecuencias de este escándalo no pueden minimizarse. La pérdida total de credibilidad de Marlaska es solo el primer efecto de una crisis que no ha hecho más que empezar. Su imagen ha quedado destruida, su autoridad dentro del Ministerio del Interior está en entredicho y su permanencia en el cargo se vuelve cada vez más insostenible. Pero el problema es mayor. El PSOE ahora se encuentra en una encrucijada sobre si sostenerlo o sacrificarlo, y ninguna opción es buena. Mantenerlo significa prolongar la crisis, enfrentarse al costo político de tener en el gabinete a un ministro que ha quedado en ridículo en directo, que ha sido incapaz de defender su propia gestión y que ahora es objeto de burla y rechazo en redes sociales. Pero apartarlo tampoco es una decisión sencilla. No solo porque implicaría reconocer que su permanencia ha sido un error, sino porque enviaría un mensaje de debilidad en un momento en el que el gobierno no puede permitirse más desgastes. Las encuestas empiezan a reflejar el desgaste del gobierno. La imagen de Pedro Sánchez no pasa por su mejor momento, y la gestión de Marlaska es solo uno de los tantos frentes abiertos que tiene Moncloa. La ciudadanía está cansada de discursos vacíos, de excusas recicladas, de ministros que se aferran al cargo sin asumir las consecuencias de sus errores. Y si algo ha dejado claro la entrevista de Vicente Vallès es que Marlaska no tiene respuestas.
Ha perdido la confianza del electorado, y sin confianza, ningún político sobrevive demasiado tiempo. La presión sobre Marlaska no hará más que aumentar. En las próximas horas, es posible que tenga que dar explicaciones más contundentes o incluso, en el peor de los casos, que empiecen a surgir voces dentro del propio PSOE pidiendo su dimisión. Porque cuando la ciudadanía percibe que un ministro miente, oculta información y se esconde tras excusas baratas, la pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo va a seguir en el cargo? Si el PSOE decide sostenerlo, ¿qué mensaje estarán enviando? ¿Qué es aceptable que un ministro del Interior quede en evidencia en una entrevista y siga en su puesto como si nada? ¿Que la falta de transparencia no tiene consecuencias? Porque si Marlaska no se va, lo que estarán demostrando es que la rendición de cuentas no existe en este gobierno, que pueden permitirse el lujo de fallar una y otra vez sin asumir responsabilidades. Las redes sociales han estallado. Los vídeos de la entrevista han inundado Twitter, TikTok, YouTube, con miles de comentarios exigiendo la dimisión inmediata del ministro. Los titulares de la prensa internacional no han sido más indulgentes. Los medios han recogido el desastre en directo, analizando cada gesto, cada titubeo, cada frase sin sentido con la que Marlaska intentó zafarse de la situación. Y si algo es seguro, es que la imagen de un ministro temblando ante una pregunta incómoda es algo que ningún gobierno quiere ver reflejado en las portadas de los periódicos. Este escándalo llega en el peor momento para el PSOE. Las elecciones se acercan, la oposición está más fuerte que nunca y cada error cuenta. Cada fracaso pesa. Y lo que ha hecho Marlaska en esta entrevista no es solo un error. Es una humillación pública que ha dejado en evidencia las debilidades del gobierno de Sánchez. Un gobierno que ya no inspira confianza, que parece estar siempre a la defensiva, reaccionando a los escándalos en lugar de evitarlos. Y si Marlaska sigue en su puesto después de esto, el mensaje para la ciudadanía será claro. En este gobierno no importa la competencia, no importa la transparencia, no importa la responsabilidad. Lo único que importa es protegerse a sí mismos, aunque eso implique ignorar el clamor popular que pide cambios urgentes. Y ahora, la pregunta clave: ¿seguirá Marlaska en el gobierno tras esta humillación pública? ¿O estamos ante el principio de su caída política? Si el PSOE decide mantenerlo en su puesto, la crisis se alargará, la indignación crecerá y la presión de la oposición se intensificará. Pero si optan por apartarlo, se abrirá otro debate. ¿Quién más dentro del gobierno está en la misma situación? ¿Cuántos más han ocultado información, han fallado en su gestión y han utilizado excusas vacías para mantenerse en el poder? Porque si Marlaska cae, la ciudadanía no se conformará con eso. Irán a por más. Exigirán más dimisiones, más explicaciones, más rendición de cuentas. Y en un gobierno que se sostiene con alfileres, un movimiento en falso puede hacer que todo se derrumbe. El PSOE está ante una decisión crucial. No solo sobre el futuro de Marlaska, sino sobre el futuro del propio gobierno. Si no gestionan bien esta crisis, si permiten que se prolongue sin ofrecer respuestas claras, si subestiman el impacto de la entrevista, podrían estar firmando su propia sentencia. La política es implacable con los débiles, y en este momento, Marlaska ha demostrado que es la pieza más frágil de un gobierno que ya no puede permitirse más errores. Los días que vienen serán definitivos. La presión de la opinión pública no hará más que aumentar, las preguntas incómodas seguirán llegando, y tarde o temprano, Marlaska tendrá que enfrentar la realidad. ¿Dimitirá antes de que lo fuercen a hacerlo? ¿Pedro Sánchez decidirá apartarlo para proteger su propia imagen? ¿O intentarán resistir, aunque eso implique seguir perdiendo credibilidad ante los ojos de los ciudadanos? Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que este escándalo no ha hecho más que empezar. Y lo que viene podría ser aún peor.